Amén. Le seguimos dando gracias al Señor por todo lo que está haciendo y lo que en su pueblo, que ya nosotros pertenecemos al mismo pueblo, por gracia, porque el Señor nos ha traído a ser una misma familia. Porque las leyes de Israel son las leyes de nosotros y las leyes de Israel son las leyes de Dios y son las que el Señor nos está enseñando y nos está llevando a esos conocimientos de conocer la verdad que es el mismo Jesús. Entonces le damos gracias al Señor por todo lo que está haciendo, porque es grande y poderoso lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros, la familia que somos nosotros. El tema que traemos el día de hoy por parte del Señor es un tema muy edificante, porque es un tema que trata del nacimiento y de la muerte, del comienzo y el fin. Se va a hablar el nombre del tema es El tiempo en Dios es por fe. El tiempo de Dios es por fe. Entonces eso está en Eclesiastés 3 del 1 al 15, léalo. Amén. Las Sagradas Escrituras van a ser leídas en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Si yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él, gloria a Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aleluya. Yo he conocido que no hay para ello cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perfecto. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Bendito sea tu nombre, Dios. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Amén. 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 Gracias, Padre Celestial, por tu Hijo amado Jesús. Te damos gracias por tu palabra, Señor, por la oportunidad, por lo que como nos está escogiendo a cada uno como instrumento a través de tu palabra. Dichoso y aventurado el hombre que tú lo usas, porque si nos está usando es porque nos está enseñando, te está formando cada uno de nosotros. No sabemos cómo pagarte tanto amor, tanta fidelidad. Señor, mira estas palabras, que son tus palabras, sea tú que te hagas presente
Quita toda mala interpretación. Pasa tu carbón encendido por estos labios. Que sea tú que te haga presente, porque queremos palabras de Dios o de hombre. Quita la figura, quita el instrumento y establecete tú como el único Rey soberano. Favores que te pedimos en el nombre que sobre todo nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, aquí se está hablando de tiempo, el tiempo en Dios. Porque si quitamos lo que es figura, porque es por fe que dice el tema que es por fe el tiempo. Porque ya lo que nosotros estamos viendo o lo que el Señor nos está dejando ver, ya no es a la escritura, sino con una interpretación que está por encima de la escritura. Y ya eso es por fe. Entonces, si quitamos el primer versículo que dice es que todo tiene su tiempo debajo del cielo. Si quitamos ya lo que como figura el cielo literal que conocemos, y ya no lo estamos viendo así, es por fe. Entonces, si ya el Señor nos está quitando eso como símbolo, entonces tenemos que quitar todos los símbolos que están ahí. Porque el tiempo entonces es un símbolo. El tiempo es un símbolo de la ley. Son conocimientos que se tratan aquí. Que todas estas obras que están dentro de lo que está hablando Salomón, el Señor por Salomón, todas estas obras están dentro del programa de Dios. En nosotros tenemos que ver todas esas obras. Todos esos tiempos están en nosotros hasta que sea concluida la obra. Porque cuando la obra termina, el último tiempo que habla ahí es la paz. Que viene siendo en esa paz la muerte. Entonces, todo tiene su tiempo. Literalmente hablando, todo tiene un fin. Puede ser el carro de mejor marca, puede ser la prenda más hermosa, y todo tiene un fin. Hablando físicamente. Pero de ese fin y de eso no es que se está hablando. Aquí no se está hablando de nada de afuera. Pero como Dios hizo un universo de las cosas, de lo que se ve, de lo que no se ve, hizo lo que se ve. Entonces ahora la palabra está diciendo un cambio. Que lo que no se ve hizo lo que se ve. Ahora, lo que se ve ahora, el Señor nos lo está quitando para introducirnos a donde no se ve, que es Él mismo. Y ahí es que el Señor nos quiere llevar y nos está llevando de lo visible a lo invisible. Entonces, todo tiene su tiempo, literalmente, de morir y de nacer y de morir. Pero la palabra aquí no quiere que estemos viendo cosas de afuera, sino que vamos a hablar aquí de una muerte y un nacimiento, que es el mismo Jesús que nace, como conocimiento, pero juntamente con nosotros. Porque, como dice el apóstol Pablo, juntamente con Cristo morir, juntamente con Cristo resucitar. Entonces, eso es lo que la palabra anda buscando con todo estos temas y lo que anda buscando siempre con él, desde el principio, de que no veamos a Dios lejos, sino cerca de nosotros, y que no veamos que todas esas horas que están ahí en nosotros, que tienen que cumplirse para llevarnos entonces a esa perfección, a ese varón perfecto. Entonces, la palabra, al quitar todos esos símbolos del tiempo, la hora, que todo tiene su tiempo, todo tiene debajo del cielo, tiene su hora. Cuando se interpreta de hora, no se está hablando de día, no se está hablando no, se está hablando de una parte de un día, un tiempo de una parte de un día. Un día lo simboliza la misma enseñanza, el mismo Jesús. Pero aquí no se está hablando de un día, se habla de una hora. Entonces, ya no podemos ver esa hora literal, porque en Dios, una hora como un día, como un minuto, para Dios le da lo mismo, porque son conocimientos que están en lo que es la claridad de la palabra, en lo que es la visión de la palabra. Pero
En este ministerio, el día tiene 24 horas. Un día tiene 24 horas, pero tiene 12 que es de noche y 12 que es de día. Entonces, dentro de dentro de esa hora, dentro de esos días hay que estar las horas, que están los minutos. Y concluye al tiempo que dure la obra, como los 7 días que tiene la obra para ejecutar. Entonces, vamos a leer el primer versículo ahí, en el nombre de Jesús. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. ¿Qué cielo es? El cielo es un conocimiento, que debajo de ese conocimiento, como dice aquí Salomón, es vanidad de vanidades debajo de eso, la tierra. ¿Quién es el símbolo del cielo? El símbolo de ese cielo es Dios, es el trono de Dios. ¿Quién ahí está haciendo la posición de Dios en ese trono que está hablando del cielo? Es Salomón. Salomón es la sabiduría. Entonces, como estábamos diciendo, que un día tiene 24 horas, pero la obra se divide en dos. La obra se divide en lo terrenal y en lo espiritual. Entonces, si la palabra hoy nos va a hablar de la ley, entonces tenemos que ver que esas 12 horas están en la noche. Porque en la noche que viene simbolizando la ley. Entonces, hay que esperar que amanezca para ver el día. Entonces, el día lo simboliza la palabra con la visión. Entonces, todo lo que es debajo del cielo, ese cielo, tiene su tiempo. Que representa ese ministerio de la ley, que tiene un comienzo y tiene un fin. Entonces, Jesús dice, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, ¿quién es el principio y el fin en esta obra? De lo que se va a traer hoy, es Jesús. Entonces, Jesús es el que nace, pero nace en nosotros. Pero antes de Jesús nacer, tiene que ser concebido. Por concebido, ya nosotros por parte, ya no todos estamos adelantados ya. Ya sabemos que somos concebidos en María. Y todo eso es un tema que se han traído de María, de José, de que la concibieron como iglesia, ya nosotros concebimos. Ahora vamos a hablar del nacimiento, de un nacimiento que se va a hablar, que es de nacer ya. Que no es lo mismo concebir que nacer. Ya si la palabra no está trayendo el tema de nacer, es porque ya lo hemos concebido. Y así lo decimos con autoridad, de que lo hemos concebido, porque lo que el Señor, la misma palabra da testimonio de que estamos en la verdad, porque estamos viendo que estamos en la verdad ya. Entonces, lo que nace es un conocimiento. Un conocimiento es conocer lo que usted está aprendiendo, lo que se le está formando. Ese conocimiento tiene una vida, se forma esa vida, que son todas esas obras que están abajo, que están entre el nacimiento y la muerte. Entonces, todo eso tiene que cumplirse un programa hasta que llegue la muerte, el fin. El mismo Salomón dice que es mejor la muerte que la vida, porque es mejor ya usted terminar que comenzar. Entonces, todo el mundo quiere la vida, pero no quiere morir. ¿Qué es morir? ¿Qué es llegar al fin? Es cumplirse la ley. Cuando la ley se cumple, entonces ya morimos a esos primeros rudimentos
que son el primer ministerio, que son la ley. Entonces, tenemos un tiempo de nacer, que ya estamos, veámonos todos, que estamos en Dios, que ya Dios está que lo concebimos y que ya está naciendo en nosotros. Ya ahí entonces el muchacho comienza a crecer, no un muchacho literal, sino los conocimientos comienzan a crecer, hasta formarnos un hombre en la palabra. Es el ministerio que representa ese hombre, el mismo Jesús. Sigue leyendo. Continuamos. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Entonces hay un tiempo de plantar y un tiempo de arrancar los plantados. Un tiempo de sembrar, porque plantar y sembrar es lo mismo. Pero si usted no tiene que plantar, si usted no tiene nada, ¿qué usted va a plantar? ¿Qué usted va a sembrar? Por eso que en este programa hay que tener mucha paciencia, porque hay muchos hermanos y todo el deseo de nosotros es dar por gracia lo que por gracia Dios nos está dando. Esa es la gloria del creyente. Pero tenemos que ser cuidadosos, porque esta doctrina no es cualquier cosa. Esta doctrina primero tiene que formar a uno, como una ciencia, formar a Jesús, a Cristo, para usted poder salir entonces a dar esos frutos. Porque si usted no tiene el fundamento que es Jesús, si usted no tiene la enseñanza, ¿cómo usted va a convencer a una persona? ¿Cómo usted le va a tumbar la vida a una persona que está creyendo 50 años en una cosa, a decirle a usted ahora que está perdiendo su tiempo o que ha perdido su tiempo? No. Entonces, hay que esperar que el Señor primero se forme en nosotros, para nosotros entonces dar por gracia lo que por gracia estamos recibiendo. No estamos predicando nosotros mismos, porque ese es no porque nosotros queremos. Es que es un mandamiento que nosotros nos tenemos que primero formar como dos, para entonces encomendarnos entonces y darnos ese mandamiento de salir a predicar. Pero ya cuando la palabra le está dando ese mandamiento que vayan a predicar, es porque ya la obra está en ellos. Es la que va a predicar. Es un instrumento lo que usted va a usar, o sigue usando, lo va a usar. Pero ya la obra está en ellos. Entonces, y nosotros por parte nos lo estamos formando, pero no estamos nutriendo nosotros mismos, un cuerpo, el cuerpo se está nutriendo. Para después que ese cuerpo esté formado, entonces salir a sembrar esa semilla. Entonces, hay un tiempo que en la misma ley, que es para sembrar, porque lo que usted va a sembrar es la ley, lo que va a sembrar es la escritura. Y esa escritura que usted va a sembrar, que es el mismo Jesús, entonces va a salir con el fruto, tiempo de cortar, de la siega, de cosechar los frutos entonces. O sea, hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Tiempo para plantar y tiempo para cosechar lo plantado. Pero hay que irse al paso. Porque la misma palabra da testimonio. Cuando ya la palabra sabe usted que está en usted, que ya usted tiene ese niño que hay que parirlo ya, que es el testimonio. Le va a decir como le dijo Isaías al Señor, envíame a mí, porque ya Isaías sabía que tenía el testimonio. Entonces, hay un tiempo de plantar, un tiempo de... Sigue leyendo. Continuamos. Dice verso 3. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Amén. Entonces hay un tiempo de destruir. Pero no mire eso dentro, fuera de usted. Es en usted que la palabra viene destruyendo. Muchas obras y ciertas obras que vienen en uno, que la palabra tiene que quitarla afuera. O sea, hay un tiempo que la palabra trabaja en nosotros, de destruir. Tiempo que la palabra se va a sembrar en nosotros mismos. Porque
esos tiempos que se está trabajando el personal con nosotros, es un tiempo que nos está formando como el maestro, que se está formando para después nosotros pasar a ser maestros. Entonces, llevar la buena nueva, entonces, como ya la palabra que en nosotros, te da por gracia a lo que tenemos nosotros. Hay un tiempo de destruir y un tiempo de edificar, un tiempo que la palabra nos está destruyendo. Y hay un tiempo que entonces la palabra va a edificar en nosotros mismos. Se va a edificar en nosotros mismos. Edificar es construir, que es lo contrario de destruir. Edificar es construir. Y eso es lo que el Señor se está construyendo la obra en nosotros. Es el mismo Jesús. Por eso que el apóstol dice, con Jesús muere y con Jesús resucita. Porque es que desde que nacemos en esta obra, es porque ya lo concebimos y ya nacemos y llega un tiempo que morimos. Pero el que muere es el mismo Jesús humano en nosotros mismos, que ya terminó la obra. Sigue leyendo. Continuamos. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Hay un tiempo de llorar y un tiempo de reír. Porque estos son tiempos de dolor, hermano. Mientras estamos ahí en esa ley, son juicios que vienen, son procesos, porque para sacarle a uno una mala interpretación, que Dios se la deja declarar a uno, tiene que primero la palabra hacer un trabajo de procesar. Y es por prueba y juicio que viene la palabra. El juicio viene con dos opciones. El juicio viene para edificar, para construir, pero también viene para destruir. El juicio viene para salvación o para viene para destruir o construir. Una de las dos viene el juicio. Para salvación o para condenación. Entonces, nosotros estudiando, literalmente hablando, estudiando en una escuela, nos pasan un examen, nos dan un examen de una clase, pero si no la pasamos nos quemamos. Eso mismo pasa. Viene para condenación o salvación. El juicio viene o pasamos o nos quedamos. Cuando un hermano no acepta una corrección de parte de Dios, una exhortación, entonces cuando viene a ver viene el juicio, porque a veces están condenando a Dios creyendo que es el hombre. Les viene un juicio ahí. En ese juicio, entonces, cuando viene a ver que la postrado ahí, queda con los ojos abiertos si tiene algo de Dios. Para dárselo a otro, para edificar a otro, pero para él no le sirve para nada, porque ya está muerto. Son cosas que hay que hablarlas, porque es el mismo espíritu que la habla, para que no perdamos el tiempo en la obra. Para que la obra se fundamente en nosotros, podamos soportar los dardos de Satanás. Porque una mente ociosa, una mente sin fundamento, sin Dios, entra cualquier cosa. Entonces, es bueno tener fundamento, porque el único que puede resistir a Satanás en la manifestación se llama Jesucristo, pero Jesucristo está en nosotros. Pero si no, pero tenemos que ponernos para esto, a que la palabra esté fundamental en nosotros para poder resistir esos tiempos de destrucción que vienen, que es para bien de nosotros, porque Dios nada es malo. Todo lo de Dios es bueno. Dios no destruye y destruye lo que tenemos, es por amor, para hacernos entonces un hombre conforme a la semejanza de Él. Sigue leyendo. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Hay tiempo de juntar piedras y tiempo de esparcir piedras. O sea, hay un tiempo en uno mismo. Es lo que estamos hablando, porque si usted no tiene la obra, ¿cómo usted puede
agarrar y juntar piedras. Porque esas piedras son creyentes que vienen en la incredulidad. Hay un tiempo para la edificación, para uno salir a edificar esa piedra. Pero si usted no tiene la obra, ¿cómo usted puede salir a edificar esa piedra? Entonces, todo tiene su tiempo. Hay tiempo que la palabra te pone a dormir, la palabra te destruye, pero hay un tiempo que tú vas a construir, hay un tiempo que tú vas a despertar por la misma palabra. Y todo esto, como dice el tema, el tiempo en Dios, no el tiempo de Dios, en Dios, es por fe. Porque ya esto que nosotros estamos viendo, y esto es lo que se está trayendo como mensaje aquí, es el mismo Dios que lo está trayendo por nosotros los instrumentos. Que se está formando, porque ya esto por fe es lo que nosotros estamos viendo. Porque en los pueblos usted le habla de ese nacimiento y habla de ese morir. Y lo que van a ver es usted, la muerte literal y la vida literal. Porque no pueden hacer otra cosa. No pueden dar lo que no tienen. Pero no nos podemos burlar de eso ni creer. No. Nosotros, ese ministerio también es de Dios y de ahí Dios nos sabe. Sigue leyendo. Amén. Continuamos. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Entonces hay un tiempo de buscar y un tiempo de perder. Es lo que estamos buscando, lo que se está formando en nosotros. Cuando se forme en nosotros, entonces hay un tiempo de perder, porque ya eso que está en nosotros, que es la misma ley que se forma en nosotros, hay un tiempo que queda, se queda. Porque no es que la ley se va a formar de un pronto, la ley se viene formando. Y ya lo que Dios viene formando en nosotros, como la ley, la misma gracia lo va desechando. Entonces, hasta llegar entonces al conocimiento pleno. Son conocimientos, como viene hablando del primero, que todo esto de desechar, de concluir, de edificar, esos son conocimientos. Pero cuando llega un conocimiento para construir, llega después un conocimiento para destruir. Hay un conocimiento para destruir y un conocimiento para construir. Hay un conocimiento que es de nacer y hay un conocimiento que es para morir, que es para terminar la obra. Sigue leyendo. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Porque cuando estamos pasando por este cautiverio, por estas aflicciones, ahí no se ama, hermano. Ahí no hay paz en la tierra. Ahí no se ama. Ahí hay aflicción. Ahí hay dolor. Ahí hay lloro. Por eso dice lo que cuesta seguir a Cristo. Pero no cojan miedo con eso. Porque si juntamente con Cristo que estamos padeciendo. Y juntamente con Cristo vamos a salir de esos padecimientos. Porque nadie con su fuerza humana puede pasar un juicio de Dios. Y es con Jesús que nosotros vamos pasando por todo ese proceso. Porque si Jesús no está en el asunto, en vano edifican los edificadores. Si el Señor no edifica. Todo esto que nosotros estamos alcanzando es porque el Señor lo está edificando en nosotros. Esos son esos tiempos. Entonces, hay tiempo de guerra y tiempo. Esa guerra, ¿dónde que está? Vean en usted mismo, veamos en nosotros mismos. Ahora, ¿cuándo que nosotros estamos en esa guerra? Porque uno tiene que saber cuándo que esa guerra está activa. Y ya estos son de los últimos programas ya de llegar a la paz. Porque ya cuando usted está en guerra, ya es culminando la ley que está.
La guerra esa simboliza el mismo bautismo de Juan el Bautista, que es el perdón del arrepentimiento, el perdón del pecado, que causa dolores. Ahí estamos en guerra, porque de esa manifestación es que vamos a pasar la paz, y la paz es la gracia, que es Jesús, la gracia. En ese ministerio, en ese lugar estamos gimiendo, ese lugar estamos hasta en peligro, porque el que no se arrepiente, entonces está la maldición y la bendición. El que no llega a ese verdadero arrepentimiento no pasa la gracia. Entonces llega la paz, que es la paz no como el mundo la da, sino como Jesucristo la da. A Dios sea la gloria. Sigue leyendo. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Amén. Entonces hay un afán ahí. ¿Qué provecho tenemos ahí? Es una pregunta de lo que se afana. Porque dice la palabra, por nada sea afanoso. Porque es que Dios es el que hace la obra, hermano. Usted lo que sí, nosotros lo que tenemos que ser humildes, que aparezca esa obra de humildad, de mansedumbre, que el Señor se encarga de todo, porque el Señor es el que comienza y la termina la obra, en uno mismo. Pero cuando usted se hace arrogante, cuando usted cree que sabe, cuando usted cree que es, entonces ahí la palabra no hace trabajo. Porque en ese afán conseguimos lo que es la liberación del pecado, la salvación del pecado está ahí, en esa ley. Porque Jesús vino a salvar. Y de Jesús esa en la ley es el mismo Jesús. Entonces, ¿qué provecho tenemos? Tenemos mucho provecho en ese lugar. Porque los dos ministerios son de Dios y los dos son buenos. Y no es que nos vamos a separar, porque la obra termina, pero no es que la ley va a terminar nosotros y la vamos a echar por un lado. La fe es lo que justifica la ley. La ley no es mala, la ley es buena. Por eso que lo que la fe lo hace es que la confirma la fe. Y la fe en el Espíritu, porque lo que estamos viendo nosotros ya no es por escritura, ni por manifestación, ni interpretación humana. Es por el Espíritu de Dios, ya. Lo está confirmando, ya. La gloria sea de Él. Sigue leyendo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces el hombre ni sabe cómo fue que Dios comenzó la obra. Porque esto no es de humano, hermano. Esto no es de humano. Esto por la misericordia de Dios. Oye, comienza la obra desde el nacimiento, que nace y nosotros estamos introducidos y terminamos la obra y no sabemos cómo la terminamos. Entonces, léelo de nuevo ese versículo, en el nombre de Jesús. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Oye, le puso eternidad y no saben cómo consiguieron esa eternidad. Desde el principio hasta el fin. Está hablando de un nacimiento ahí, que muere. Desde que nacen hasta que mueren no sabemos cómo sucedió la cosa. Y todo lo hizo hermoso. Todo lo hizo hermoso. O sea, que todo, en Dios nada es malo.
porque estábamos hablando ahorita de las aflicciones y las cosas que hay en la guerra, pero todo eso es por el bien de nosotros, porque el Padre a su Hijo corrige, y Él es nuestro Padre, entonces nos está corrigiendo, nos está pasando por lugares de un fuego, que es llevándose ese fuego consumidor, que es el mismo amor de Dios, ese fuego, para sacar toda esa escoria que hay en nosotros, para entonces establecerse Él como Rey soberano en nosotros. Que ya vamos a llegar a una obra que ya no van a ser nuestros pensamientos, sino los pensamientos de Dios que dominan nuestra mente. Es el templo que Dios está formando. Eso es lo que Él está formando. Sigue leyendo. Amén. Continuamos. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Amén. Entonces en el proceso lo que tenemos que hacer es alegrarnos y hacer bien. O sea, hacer bien es parecernos a Dios, cumplir la palabra, cumplir sus mandamientos. Eso es hacer bien. En Jesús, en el nombre de Jesús, porque es el mismo Jesús, el bueno es Jesús. Y todo eso que lo hizo bueno es el mismo Jesús, que es la obra de Dios. Ahí cuando dice Salomón, la obra lo hizo bueno todo a su tiempo, como dice, perfecto. El mismo Jesús. Pero que ahí Jesús no es Dios, ahí Jesús es el Hijo de Dios, que es la obra de Dios. Entonces esa misma obra es la que nos va a llevar a conocer a Dios, que viene siendo la escritura, que viene siendo el libro. Ahora con la visión, entonces, se nos va quitando la interpretación de la letra, entonces viene apareciendo la interpretación de lo espiritual. Entonces ahí se va formando Dios en nosotros, ya no Jesús, sino Jesús como Dios. Nos va apartando de una cosa para traernos a la otra. Nos va transformando entonces de un cuerpo a otro cuerpo. Sigue leyendo. Continuamos. Sí. También que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Amén. Entonces eso es lo que tenemos que comer y beber. ¿Está? Asimilar lo que estamos comiendo y beber y gozarnos lo que Dios nos está dando. Sea poco, sea mucho, gozarnos con lo que estamos comiendo y lo que estamos bebiendo. Porque dice que la mujer, que el agua de Jesús quita la sed para siempre. Entonces, ese es el agua que nosotros estamos bebiendo. Eso nos tenemos que gozarnos porque nos estamos bebiendo el agua de la libertad, que es la misma enseñanza de Jesús. Nos está liberando. Nos tenemos que gozarnos con eso, porque es un don grande a donde Dios nos trajo, hermano. A donde Dios nos ha traído, esto no tiene precio de dinero, de nada, hermano. A donde Dios nos ha traído a nosotros, es Dios que está formando en nosotros, hermano. Y se está formando en nosotros. Para que le demos el carácter que se merece la obra, y el amor y el celo, y pagarle al Señor con la fidelidad y el amor que se merece por sacarlo, por traernos a ese lugar a beber y a comer de su doctrina. Eso no es cualquier cosa. No podemos estar perdiendo el tiempo, como lo dice en Hebreo 2, ¿no? Que no nos lo vayamos a deslizar, a perder una salvación tan grande como la que Dios nos tiene prevista a nosotros. Se lo dijo a ellos, la consiguieron, ahora nos está diciendo a nosotros, para que nos mantengamos en el mismo lugar para no deslizarnos y conseguir llegar a la vida eterna, juntamente con el Señor. Sigue leyendo. He aquí, he entendido que todo lo que Dios hace será perfecto. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él
teman los Amén. hombres. Vamos a leerlo otra vez. Póngale oído a esto. A ese versículo. He entendido que todo lo que Dios hace será perfecto. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. ¿Cuáles son ellos? Ese término que usa la palabra ellos. Porque ya aquí la palabra toma una posición de esa pregunta para abajo. Ya cuando se acaban todos esos tiempos, ya aquí la palabra terminó el tiempo, pues en la paz. Aquí se está hablando ya en otra posición. En este lugar, a donde dice ellos, es que ya la ley se cumplió. En ellos no se añadirá ni se disminuirá. O sea, en nosotros mismos lo que se está formando. Para que teman todas las naciones con este mensaje que Dios nos está formando a nosotros. Porque el mismo Dios, es a Dios que le van a temer, pero es nosotros que se está formando Dios, hermano. Entonces, a esta doctrina hay que temerle todos los conceptos. Todos los conceptos tienen que temerle a esta doctrina. Porque esta doctrina está para tumbar todos los conceptos de la fe. Entonces, nosotros que se está tratando ahí de ellos, que somos nosotros. En lo que nosotros venimos predicando no se puede añadir ni se le puede quitar. Ellos dicen, en su ignorancia, que en la predicación de nosotros le quitamos y le ponemos la palabra. No, lo que pasa es que como ya está fuera de lo que es la escritura, se ve como que le estamos quitando, pero no es así. Mejor le estamos poniendo la gracia del Espíritu, porque ya ahí la palabra lo que viene con la interpretación, pero ellos no lo van a entender así, hasta que si no es Dios que se lo revela. ¿Cuánto nos queda de ahí el versículo? Un solo. Nombre tanto de Jesús. El 15, el último. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Entonces, ustedes que lo que está hablando ya y la palabra es ya de que ya ellos tienen la ley. Lo que pasó ya pasó. Y lo que es ya. O sea que está hablando un término de ahora, de hoy. Y eso no está hablando la palabra a nosotros. Hoy. Es hoy. No mañana ni pasado. Hoy. Entonces, dice que lo último, y Dios restaurará lo que pasó. Y restaurará lo que pasó. A una restauración que no va a pasar. De ese ministerio a otro ministerio. Se restaurará. Es una promesa que se cumple en Dios. Entonces, aquí te está hablando de esa ley. Ahora no vamos a ir porque decimos siempre que el apóstol que Dios nos ha puesto a nosotros, que es así, que nos designó a nosotros, es Pablo. Entonces, Pablo habla con los que conocen la ley. Ahora vamos entonces a hablar de Cristo. Cuanto al ministerio que Pablo ve ahora y lo que Salomón vio en aquel tiempo como la ley, ahora Pablo le va a hablar a ese mismo ministerio de los que conocen la ley. Lee ahí en Efesios 2, del 1 al 10 lo vamos a leer, en el nombre de Santo Jesús. Efesios 2, del 1 al 10. Aleluya, gloria a Dios. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecados. Amén. Entonces estábamos muertos. Dios dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. Esa es la ley, ese es el nacimiento que se estaba hablando ahí de Salomón. Pero ahora, en ese tiempo, estábamos en delito
y en pecado. Porque la ley, hasta que no, porque una persona que debe la ley, que pasa un semáforo en rojo, ¿qué está haciendo? Un delito que está cometiendo. Pero cuando ya la cumple, ya está salvo de la ley. Entonces, en esa posición en que nos encuentra el Señor, cometiendo todos esos pecados en la misma ley. ¿Por qué? Porque en la ignorancia que venimos, no con la visión de la palabra. Entonces, al dejarnos guiar de la letra, de la escritura, lo que hacemos es sacrificio y ciertas obras que las tenemos que hacer porque no tenemos la visión. Entonces, ya la palabra viene haciendo un trabajo de que nos va quitando esos sacrificios, esas cosas, porque nos va transformando ahora de la escritura a la visión de la palabra. Entonces, en ese ministerio estábamos en delito y en pecado. Entonces, estábamos, porque ya esta congregación aquí, Pablo le está exhortando esta obra. Son los efesios que alcanzaron ya lo que es la ley. Ya se está hablando de un pueblo que tiene la ley. Porque Pablo no le habla a los que conocen la ley, pero a quienes son los que conocen la ley. ¿Y quién es Pablo que le habla a la ley? A los que conocen la ley. Es que el ministerio, a Pablo le fue hecho Cristo, entonces. Y ya la mente de Pablo es Cristo, entonces Cristo habla con los que tienen la ley. Ya, porque para pasar ese ministerio a Cristo, hay que llegar a Cristo. Entonces, Pablo es Cristo. No que sea Cristo, sino que Cristo es Pablo ya. Entonces, para entender a Pablo hay que tener la ley. Porque se ve suave esa palabra, como dice el apóstol Pedro, el único apóstol que le está dando una exhortación al pueblo de que en Pablo se ve las cosas como que son muy fáciles de entender. Oye, un apóstol que está diciendo eso de Pablo. Y muchos tropiezan con eso, porque entender a Pablo es entender a Cristo, ¿no? Y para entender a Cristo hay que tener la ley, ¿no? Y darle paso a Cristo. Entonces, en ese tiempo que se está hablando de ese tiempo, en ese tiempo que se está hablando del nacimiento y de la muerte en la ley, que en ese ministerio lo que gemimos y lo que sufrimos en ese lugar, por la transformación de una transformación de una cosa para la, de la mentira a la verdad. Sigue hablando. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, en otro tiempo estamos en el mundo. Ese mundo también lo interpreta la ley, el pueblo de Israel. En otro tiempo, el que estaba sentado ahí era sentado ¿quién? El príncipe de la potestad de la tiniebla, que es Satanás, en ese lugar. Entonces, en parte vemos, en parte no vemos. En la parte que estamos viendo, ahí está Jesús, pero en la parte que no vemos, que estamos en tiniebla, ahí está sentado todavía. Por eso que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y esa guerra que habló ahorita la palabra, tiempo de guerra, es nosotros mismos. Por eso que la palabra nos salta que nos mantengamos en oración y en vigilia. Porque es una guerra que hay, hermano, una guerra fuerte entre nosotros mismos. Esa tentación de Jesús, ese desierto de nosotros mismos. Nosotros vamos a ser tentados también por todo. Para llegar a la hora perfecta hay que pasar por todo su vituperio. Por eso que estos hombres no se cansaban de decirle gracias a Dios. Porque aunque estaban pasando calamidades, literalmente hablando, y pasando todos los vituperios, le daban gracias a Dios porque sabían que la palabra se estaba cumpliendo en ellos. Porque cuando usted no ve vituperio en usted y la cosa está muy bien y que estamos en victoria, la palabra ahí no está haciendo nada. Porque la palabra a donde está haciendo está
está pasando una causa, está pasando un juicio. Para enderezar. Sigue leyendo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En la carne hacíamos lo que hacíamos la carne, porque carne es la misma escritura, la letra. Y lo que veíamos ahí sin entendimiento, eso era lo que hacíamos. Y por eso éramos hijos de desobediencia. Porque lo que hacíamos era lo que está escrito. Entonces, en ese tiempo éramos hijos de desobediencia, que es la ley en ese lugar. Entonces, ya lo que nosotros estamos viendo es por fe. Ese tiempo que nosotros estamos viendo ahora, ya no es la ley, ¿eh? Ya es transformada en la fe. Está escrita en la ley de escritura, pero ya la interpretación que Dios nos está dando en el Espíritu. Y eso es por fe, porque nadie sin fe va a ver lo que Dios nos está, lo que estamos viendo. Entonces, ahí es que está el choque y el misterio de la obra con los pueblos de afuera. Ellos dicen que no le quitan ni un tilde ni una otra. La palabra no le puede quitar. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con todo lo que ellos dicen. Estamos de acuerdo que Jesús es hijo de María. No podemos decir que no. No podemos decir que todas las obras que se habla ahí de fuego, de que ellos ven un fuego, de que habla la palabra de fuego, habla de agua. Ellos están viendo agua, fuego. No podemos decir que no, pero ahora el Señor, por fe, nos está dando otro sentido a eso. Porque es como venimos hablando. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ahora el Señor, de lo que se ve, nos está llevando otra vez a lo que no se ve. Donde siempre el Señor ha vivido. En lo invisible. Sigue leyendo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Sí. aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, mire, ¿qué dice el salmista? Que en pecado me concibió mi madre. Por su misericordia, hermano, el salmista fue salvo. Por eso que él tiene un salmo, el 27, que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Porque si Jehová no hubiera edificado, él no se salva, porque él se dio cuenta con autoridad de que él llegó a ese lugar porque Dios lo salvó. No tomando en cuenta la debilidad y los delitos y los pecados que él tenía, por misericordia. Entonces Dios no tomó a nosotros la bajeza para descender lo más profundo en nosotros. Ahora por gracia somos salvos, no por obra, no por la ley, porque la ley nadie se justifica, sino por gracia, por fe. Entonces, llegar a Cristo, conocer a Cristo, es por fe, hermano. Porque esos muertos resucitan es cuando aparece Cristo. Mientras no aparece Cristo, esos muertos no van a resucitar. Y muchos se quedan ahí mismo muertos porque no le dan paso a la visión, porque no le entra, no le llega. La piedra no se mueve, se queda ahí mismo. Sigue leyendo. Oh, amén. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Entonces,
ahora nos resucitó juntamente con él, lo que venimos hablando, que hay un nacimiento que comienza, nace y muere. Entonces, el que muere y el que nace, el mismo Jesús, y con el mismo Jesús, entonces resucitamos. Pero ya en Cristo. Ahí se complementa la palabra Jesucristo. Porque están los dos ministerios, tanto el de la ley, que lo simboliza Jesús, que es la gracia, porque la ley también tiene que ver con la gracia. Pero hay una ley que es de justicia, que es la ley de la gracia. Entonces, Cristo es la resurrección ya, es la resurrección de la letra, de la escritura. Es un conocimiento que ya no viene en la letra, sino en la visión, en la vida de la palabra. Y esto es por gracia, esto no es porque no lo hayamos ganado. Es por la misericordia de Dios. Por eso que aquí nadie se puede justificar, ni creerse algo sin ser nada. Porque es que si Dios no está en el asunto, nosotros no, ni siquiera estuviéramos en este lugar. Porque no hubiéramos copiado lo que nos estaba predicando. Pero cayó la semilla. Y si cayó la semilla, pues porque el Señor lo permitió, porque esa semilla es el mismo Jesús. Entonces, aquí nadie hace nada. Como una bachata que dice, aquí nadie tiene nada. Que dice una palabra, dice, aquí nadie tiene nada. Entonces, aquí en este programa, el que es grande, el que es poderoso, el que es todo eso, se llama Jesucristo. Y por él es que estamos alcanzando todo esto. Que no es de nosotros, es de él mismo. Porque cuando ya el Señor tiene contentamiento, complacencia con nosotros, con su Hijo que tiene, y ya tiene complacencia con nosotros porque el testimonio de nosotros es Jesús. Y sigue siendo complacencia con el mismo Jesús, aunque ya nosotros recogidos con el Espíritu del mismo Jesús. Sigue leyendo. Está mucho ahí. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, para mostrar en el tiempo venidero que es ya en lo celestial, en lo que es la promesa, porque es una promesa que viene de la ley y se cumple la gracia. Ahí ya son los frutos que se están cosechando, ese tiempo de cosechar. Hay un tiempo ahí que no se me pasó, José, cuando tú estabas leyendo, tiempo de hablar y tiempo de callar. ¿Cuándo una gente sabe que es tiempo de hablar y cuándo es un tiempo de callar en la palabra? El tiempo de hablar es cuando usted le está entendiendo, que usted ve la visión. Usted está para hablarle ya porque tiene el testimonio, ya sabe lo que va a hablar. Pero cuando usted no tiene nada, usted tiene que callarse, porque si usted no sabe lo que va a hablar, cállese mejor. Entonces hay un tiempo, porque eso es cuestión de un nivel de conciencia. Cuando uno sabe que se puede hablar, entonces uno habla la palabra. Porque José no habló, José estaba durmiendo, estaba en sueño hasta que nació Jesús. Cuando nació Jesús, porque él despertó del sueño. Jeremías estaba mudo. Jeremías, ¿no es verdad? Se quedó mudo hasta que no parió Elizabeth el mensaje que Juan el Bautista. Cuando parió el mensaje, entonces ahí habló. O sea, hay un tiempo que es mejor ser prudente, como la palabra trajo el mensaje del jueves, y esperar el tiempo en Dios. La prudencia es lo que más le gusta al Señor. Entonces, sigue leyendo, José. No por obras
para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, si somos hechuras de él, ¿cómo nos vamos a gloriar? Si la gloria del mismo que lo hizo. Y el que se está formando en nosotros mismos es Jesús. Entonces la gloria de él. Entonces, ¿por qué el hombre se gloria? ¿De qué se va a gloriar el hombre? Si somos hechuras de él, él es el que nos está haciendo con su misericordia, nos ha traído aquí a formarnos. Porque hacer una hechura es formar. Y él es el que nos está formando. Entonces, lo que se está formando es en nosotros, el mismo Jesús. Entonces, ¿por qué hay que gloriarse? Lo que tenemos que gloriar es por la palabra, por el conocimiento que el Señor nos está dando a nosotros. Por eso sí nos vamos a gloriar. Por predicar su palabra, pero gloriando en Cristo, no en nosotros. Entonces vamos a leer ahí en Hebreo 11, del 1 al 4. Hebreo 11. Del 1 al 4, sí. Ya ahí para salir ya ahora a concluir con la fe. Vamos a leer del 10, el 10 primero. El 10. Hebreo 10, del 36 al 39, yo creo que es. Hebreo 10, del 36 al 39. Continuamos. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Amén. Ese ministerio sigue. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras. Amén. Aguántate ahí. Eso va con el mismo tema, pero no es, porque en ese vituperio y todas las cosas que hay que pasarlo en ese ministerio. Pero es Hebreo 10, de 36 al 39. Hebreo 10. Amén, aleluya. Pero eso que él leyó ahí tiene que ver, porque todos esos vituperios y todas esas persecuciones en la misma ley. Amén. Sí. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Entonces, una paciencia que hay que tener en ese ministerio para poder alcanzar esa promesa, que se cumpla esa promesa. Ese ministerio hay que tener paciencia para alcanzar entonces esa promesa. Porque en ese ministerio lo que venimos en aflicción. Y en esa aflicción hay que tener paciencia. Esto es Pablo que nos lo está diciendo. Porque él pasó por ahí. Todos estos hombres pasaron primero por la ley. Porque es el primer ministerio y es que somos pecadores. Tenemos que pasar por la ley obligada. Sigue leyendo. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Entonces es una promesa. Sigue la promesa. Es que ya este ministerio está cerca. Que se mantenga ahí sentado en lo que han creído. Porque el que dijo que va a venir, vendrá. Sigue leyendo. Mas el justo vivirá por fe. Entonces, esa justicia en la misma ley se alcanza es con fe. Es con fe, hermano. Porque simboliza la ley. Pero dijo la palabra que no había uno de los orientales que fuera más justo que Job. No tenía lepra. Aleluya. Tenía lepra porque no hay fe todavía, hasta que no se combine una cosa con la otra. Hay problemas ahí. ¿Por qué?
ni camina sola la ley, ni camina sola la fe. Y la ley es el ayo que nos lleva a la gracia. Porque si la ley no existe, entonces ¿cómo se le puede hacer cuerpo al Espíritu Santo de Dios? En el vacío. Porque para usted sacar lo que estamos entendiendo en la transformación de la Escritura a la visión espiritual, tiene que haber un cuerpo que es el cuerpo de la ley. Y si no está el cuerpo de la ley, ¿cómo se va a manifestar? ¿A dónde va a encontrar el Espíritu un cuerpo para formarse entonces? Hermano, hay que leer, hay que comer Biblia. Porque esas letras son las que van a salir transformadas en el Espíritu a su tiempo. Esas son las semillas que van a dar su fruto a su tiempo. Porque ya están haciendo el trabajo en la mente, ya, desde que usted la leyó. En un tiempo usted la lee y dice, pero bueno, acá, pero yo no entendía esto así. Y ahora lo entiendo. Porque llegó su tiempo y dio su fruto. Pero si usted no lee, ¿a dónde usted va a encontrar su fruto? Porque si no hay semilla, no puede aparecer fruto. Sigue leyendo. Continuamos. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. A uno mismo no se va a agradar. Sigue. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces tenemos una fe que no es para retroceder, sino para continuar. Eso se lo está diciendo al pueblo, una exhortación. Que no retrocedan, por más fuerte que sea la prueba, por más fuerte que sea la prisión, que no retrocedan, que se mantengan con una esperanza viva, sentados en la mesa con Jesús, en la enseñanza. Porque el Señor es el que lo está pasando por ahí. Entonces hay una promesa, y esa promesa, todo eso es por fe. Ahora vamos a leer ahí en Hebreo 11, ahí mismo, del 1 al 4. Amén. Estamos hablando de la fe porque el tema se llama el tiempo en Dios es por fe. Ya lo que estamos viendo es por fe. Ya no por la escritura, sino por la visión, la vida de la palabra, que es por fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay una certeza de lo que se espera, o sea, una certeza que usted tiene una confianza, usted no está adivinando. Usted está sentado esperando una cosa segura, ¿eh? Es una certeza que hay ahí. Es la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, hay una espera, hay un sitio de espera, hay un tiempo que tiene que manifestarse una obra para entonces que aparezca la otra. Cuando llegue esa espera, entonces aparece la fe, entonces. Porque es la convicción ya de lo que usted estaba esperando, viene la convicción, la fe en el Espíritu, el que confirma la ley, el Espíritu de Dios. La ley es la promesa, el cumplimiento es Cristo, el que confirma, Señor, ya en el mismo Espíritu de Dios, esa ley. Porque es lo que estamos diciendo y lo hemos dicho varias veces. A ustedes le dan una receta a un médico para que compre unos medicamentos. Y si, a mí me ha pasado, ¿eh? Y si no tiene los sellos, tiene uno que volver para el hospital o para la clínica para que se lo pongan los sellos. Porque sin los sellos no la van a vender. Entonces, cuando lo confirman, esa receta con el sello de la clínica, entonces se la venden. Ese sello es el sello del Espíritu ante la promesa, que es la ley.
Entonces ahí hay un valor, ahí hay una potestad, ahí hay un poder ya en esa certificación. Porque sin ese poder usted no le venden esa medicina. Ahí sigue leyendo. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces por ella alcanzaron por la fe los antiguos. Y nosotros ahora, la palabra es para nosotros ahora. Estamos alcanzando esa misma fe, por eso que decimos que somos el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob y Dios nuestro, porque es que no, la palabra no ha traído, no a otras cosas diferentes, es al mismo linaje, a la misma enseñanza, a la misma fe. Entonces nos hacemos uno todo, la obra completa, el programa completo de Dios, uno solo con Dios, hermano. Todo eso por fe. Porque si los antiguos no hubieran confiado, porque fe es confiar. Si no hubieran confiado, Abraham no sale de su parentela y coge para una tierra que ni la conoce. Sin fe, no deja ese mérito Moisés de ser llamado hijo de la hija de Faraón, con todos los privilegios, y dejó todo eso por fe, por seguir a lo que no se ve. Y si seguimos hablando de Abel y de Caín, y si seguimos hablando de David y de todos los hombres, nos vamos a acabar hoy. Y todo eso es por fe. Y lo que nosotros estamos alcanzando en la actualidad, y lo que nos mata, porque es un don de Dios la fe. Eso no es de hombre, es un don de fe. En la fe es un don de Dios. Que donde Dios no puso ese don no va a haber nada. Y nos lo ha puesto a nosotros, y decimos que nos lo ha puesto a nosotros porque ya el concebir en esta doctrina, ya nosotros tenemos fe. Porque ya lo mismo que nos está enseñando el Señor en la doctrina, en su enseñanza, eso es lo que nos acredita la fe ya. Porque no es que estamos adivinando, que lo estamos viendo. Sigue leyendo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Gloria a Dios. O sea, la palabra, porque hizo todo el trabajo, hasta en lo que se ve. Póngalo como usted quiera, póngalo hasta en lo literal, porque este mundo no existe si Dios no lo pone también. Pero ahí te está hablando de ese ministerio, de lo que se veía, que se habla de la ley, que fue constituido por la palabra. Porque en la palabra que está la vida, en la palabra que está todo. Pero primero, la escritura. Entonces, por fe, lo que no se ve, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Fue constituido el universo por lo que no se ve. Entonces, ¿cuál es el misterio ahora? El misterio es que ahora el Señor, ya pasó. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, ya nosotros estamos pasando a lo que no se ve, a lo invisible, porque Dios nos hizo primero de lo que se ve y ahora nos está llevando a lo que no se ve, que es el lugar donde Él vive, donde Él posa, donde Él es ese mismo cielo que se está moviendo, que fue el primer versículo, que es el trono de Dios. Ahí es que vamos a estar. Entonces, una cosa que es como de para adelante y para atrás. Lo hizo de lo que no se ve, lo que no se ve hizo lo que se ve. Y lo que no se ve ahora tiene que ser transformado a lo que no se ve. Que ahí es que se compone la fe.
en ese lugar. Porque para llegar a ese lugar, tiene que ser por fe. Porque si usted no cree en la manifestación, en lo que usted está viendo, entonces le matan la palabra. Entonces, sigue leyendo. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Entonces, por la fe, Abel dio un testimonio de una ofrenda mejor que... ¿Por qué? Porque por fe. Porque era con la visión que la tenía Abel. Con la visión, el que tiene la visión tiene la fe. Pero no que el otro le dio una ofrenda mala, el otro le dio una ofrenda buena, pero no con la visión. Entonces, por fe, porque Abel alcanzó. Entonces, todos estos hombres y nosotros mismos estamos alcanzando lo que estamos alcanzando por la fe. ¿Fe en qué? En fe en todo el que tenemos, porque ya Pablo, todo lo que veía, hasta literalmente en su vida normal, él lo veía todo por fe. Así mismo lo estamos viendo nosotros y yo lo estoy viendo así. Porque ya yo todo lo que acontece en mi vida lo estoy viendo por fe. Y cuando ya usted lo ve por fe, ya cuando uno lo está viendo por fe, ya todo obra para bien dentro de sus caminos. Ya. ¿Sabe por qué? Porque ya uno lo está viendo de parte de Dios. Entonces ya por fe, ya todo es bueno. Ahí es que se cumple esa palabra que dice que todo lo hizo bueno en tu tiempo. Porque ahí hay una hermosura en ella. Ahí hay un perfume ya. Ahí hay todo ahí es bueno ya. Aunque estemos pasando por situaciones que no tienen que ver, porque lo que es la tribulación del mundo no tiene que ver con la tribulación del mundo. Son dos líneas diferentes. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo de Dios no se junta con lo de César. Entonces, aunque con el César debamos la casa, le debamos impuestos y cosas, eso es afuera. En Dios es que tenemos que ser irreprensibles en todo. Cumplir la ley, cumplir todo lo de Dios. Porque ahí es que tenemos que ser celosos y fieles en la obra. Llegar a esa obra como llegó el apóstol Pablo a ser irreprensible. Así que el Señor de gloria nos siga ayudando y nos siga llevando a todos esos lugares y a esas formaciones que nos tiene previstas, porque son promesas y se están cumpliendo nosotros. Que se sigan cumpliendo en el nombre de Santo Jesús.